Hola a todos los presentes, muy buenos días. Desde Bogotá, Colombia, mucho gusto. Soy María Fernanda Orozco Tou, hago parte del equipo legal de Mon Colombia SAS, que hacemos parte de nuestro casa matriz Mon Group. Y en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre esas sanciones laborales y migratorias que están normativamente plasmadas en Colombia cuando empresas o extranjeros quieren ingresar a nuestro territorio y quieren prestar servicios, quieren venir a trabajar. Entonces, si bien es cierto, la contratación del talento extranjero en Colombia es una práctica que cada vez se hace más común, ¿sí? Lo que implica no solo oportunidad de inclusión laboral, sino que también resaltan responsabilidades claras para los empleadores en Colombia. Entonces, iniciamos esta charla. Y en esta oportunidad, como les mencionaba, vamos a los temas que vamos a revisar. Es un tema más de el marco legal que implica este tratamiento, cómo ingresan los extranjeros a nuestro territorio, a Colombia. Dentro de esto, pues, por medio de visas, qué tipo de visas le permiten a los extranjeros poder prestar servicios en Colombia mediante contratos de trabajo o de manera independiente. También vamos a revisar, una vez incorporados estos extranjeros, qué obligaciones se le activan a los empleadores y que deben cumplir tanto extranjeros como los empleadores acá en Colombia y pues obviamente sanciones por esos incumplimientos de la normatividad colombiana migratoria laboral. Y además, pues, unos consejos de lo que se debe entender como buenas prácticas para este tema a trabajar. Entonces, dentro del marco legal en Colombia, quien regula el tema laboral y migratorio, porque en esta oportunidad se encadenan estos dos temas laborales y el migratorio, tema legal, y es el Ministerio de Trabajo, está en cabeza el Ministerio de Trabajo toda la relación laboral entre el extranjero y el empleador. Y asimismo, Migración Colombia cumple una gran función, que es todo el tema del control migratorio en nuestro territorio. Entonces, en cuanto a tema laboral, todas las personas extranjeras que trabajen dentro del territorio colombiano cuentan con los mismos derechos laborales que los nacionales, ¿sí? Son los derechos laborales común y corriente, derechos laborales ciertos e indiscutibles que le mencionamos, que señalamos o que se conocen así en Colombia, iguales que a los colombianos, ¿sí? Entonces, no hay ahí desigualdad o no hay distinción en cuanto a que sea extranjero y a que sea colombiano. Lo que, lo que garantiza, ¿sí? Condiciones de igualdad, como le menciona. Entonces, esto incluye además esos derechos laborales ciertos, indiscutibles, como les mencionabas, derechos laborales que van a tener derecho, en la redundancia, a las prestaciones sociales, que son, en Colombia nosotros contamos con 12 salarios que corresponden a cada uno de los meses del año, más una prima de servicio que corresponde a otro valor de salario y que son pagadas el 50% de ese salario en junio y el siguiente 50% en diciembre. Es decir, que llevamos con esa prestación de servicio, llevamos 13 salarios al año, más un cuarto salario, más un catorceavo salario que se llama cesantías y corresponde también a un valor de salario que devenga el trabajador
y ese valor no se le entrega al trabajador, sino que se le consigna a un fondo de cesantías que es escogido por cada trabajador. Y ese valor de ese salario se debe consignar a ese fondo escogido por el trabajador a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Entonces, como vemos, dentro de esas prestaciones sociales a que tiene derecho tanto el trabajador extranjero como el colombiano, hablamos de 14 salarios, ¿sí? Además, va a tener derecho, pues, a las vacaciones en Colombia por un año de servicio, va a tener derecho a 15 días de vacaciones. Y adicionalmente va a tener también derecho al pago de su seguridad social, que en Colombia está compuesto muy parecido a Chile, por la ARL, que es la Administradora de Riesgos Laborales, que se dedica a todo el tema eh, de la cobertura de si existe algún accidente de trabajo o alguna enfermedad de trabajo. Las EPS, que es el aporte a salud que va a tener también el extranjero acá en Colombia, cobertura a salud. Y asimismo, dependiendo cada extranjero, cada persona, cada trabajador, va a tener la obligatoriedad o no de hacer aportes a pensión. ¿Por qué digo obligatoriedad de sí o no? Porque la norma me dice que si el extranjero sigue cotizando a fondos de pensión en su país de origen, como mínimo por el valor que está devengando en Colombia, no hay necesidad, no hay la obligatoriedad de cotizar también aportes a pensión en Colombia. Entonces, es un tema que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, que va a tener la protección de la legislación laboral vigente en Colombia. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta que no hay distinción si es trabajador extranjero o si es trabajador nacional colombiano. Entonces, ¿cómo ingresan a Colombia los extranjeros? Entonces, indistintamente que ingresen, ya sea de manera aérea, ya sea de manera fluvial o de manera terrestre, por cualquiera de las entradas a Colombia va a estar un puesto de Migración Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son los que realizan la vigilancia y el control migratorio de nuestro territorio. Entonces, al ingresar el extranjero a Colombia como turista, que es nuestro primer ítem, como turista, pues al llegar a migración, el funcionario de migración lo primero que le va a solicitar es su documento de identidad, que dependiendo de la nacionalidad, pues así va a ser el documento que debe de presentar. Normalmente presenta el pasaporte o cédula o el ID, ¿sí? Entonces, le van a preguntar a qué viene a Colombia, pues vengo de turista, vengo a conocer el territorio colombiano y Migración lo que hace es estampar un sello y mencionar o eh, establecer establecer 90 días de permanencia en el territorio colombiano, ¿sí? Le va a otorgar 90 días continuos para estar dentro del territorio colombiano, ¿sí? Entonces, con estos 90 días, el extranjero puede pasearse literalmente, por nuestro territorio colombiano, de norte a sur, de oriente a occidente, a conocer nuestra cultura, a conocer nuestros sitios turísticos, ¿sí? Una recomendación que le damos desde el área legal de Colombia y es que nunca se tomen los 90 días completos. Siempre salir un día hábil antes de que se venza estos 90 días es una recomendación que se da porque en cualquier momento se puede presentar cualquier emergencia o cualquier inconveniente, entonces no tenga
esa zozobra de estar, se me acabaron los 90 días y vaya a quedar de manera irregular en el territorio colombiano. ¿Sí? Entonces, una recomendación que se otorga desde el área legal de MonColombia. Y ahora también pues podemos ingresar, los extranjeros pueden ingresar al territorio colombiano mediante tipos de visas que tenemos en Colombia. En Colombia tenemos diferentes tipos de visado, ¿sí? Y esto ya es para una instancia mucho más larga en Colombia que esos 90 días que nos otorga migración como turista, ¿sí? Entonces, en Colombia tenemos diferentes tipos de visado, normatividad que fue modificada desde el 2000, en el 2018 tuvimos modificación, una modificación que agrupa todas esas tipos de visa que teníamos, las agrupa ahora en tres grandes grupos, que son las visas visitantes o las llamadas V, las visas migrantes, las llamadas visa M y las residentes llamada R, por la inicial de cada uno de los tipos de visa. Entonces, dependiendo lo que yo vengo a realizar a Colombia, dependiendo lo que mis necesidades como extranjeros, pues asimismo, desde nuestra área les damos la asesoría y recomendaciones pertinentes para el tipo de visa más acertado para solicitar. Pero en esta ocasión, pues lo que nos trajo a este espacio es aquellos extranjeros que vienen a establecerse en Colombia para prestar servicios o mediante contratos de trabajo. Entonces, para esta ocasión, dentro de las visas V, las visitantes, que son aquellas que están destinadas a aquellos extranjeros que vienen a prestar servicios o a actividades de muy corta a mediana estancia en nuestro país, ¿sí? Y por actividades específicas. Entonces, aquí les traigo dos ejemplos que son las más solicitadas y que desde nuestra área, desde MonColombia, área legal, brindamos estos servicios. Entonces, tenemos la visa visitante de asistencia técnica, pues tenemos actividades que vienen a extranjeros que vienen a tema de consultoría, a temas de soporte IT, temas de capacitaciones en herramientas de software o implementación de mesas de ayuda, capacitación en equipos, temas también de revisión de o realizar diagnósticos agrícolas, dependiendo de la actividad y la permanencia que van a necesitar en Colombia, pues se recomienda solicitar una visa de asistencia técnica. Este tipo de visa de asistencia técnica permite solo trabajar para la actividad que viene a realizar en Colombia, ¿sí? Y no permite solicitar visa de beneficiarios. Es decir, si viene con la esposa, si viene con hijos, no se permite que con este visado de asistencia técnica como titular se le desprenda o se le solicite visas a beneficiarios. No es permitido este tipo de visados. Y también otro tipo de visado que también es muy concurrida de solicitar es la de visa para prestar servicios por obra o labor determinada. Y en este caso, las actividades más comunes que nos llegan acá a nuestras oficinas es viene un extranjero para implementar un software a un cliente, entonces pues envían al extranjero que tiene mayor conocimiento en el tema, entonces lo mandan acá para que se instalen el software al cliente o a una actividad específica en un proyecto que se tiene acá en el territorio colombiano, ¿sí? Entonces, también solo este extranjero va a trabajar para esa actividad específica, ¿sí? Y no tiene tampoco, por ser una visa de visitante, no es permitido solicitar visas de beneficiario. Importante señalar que para las visas
de asistencia técnica o de obra labor específica, la autoridad, que en este caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Cancillería en Colombia o los consulados de Colombia en los diferentes países, es quien otorga los tipos de visado, ¿sí? Y esta autoridad para este tipo de visas, la vigencia que otorga es hasta 2 años. Puede ser de 1 año o puede ser de 2 años, dependiendo del funcionario que atienda la solicitud, así va a otorgar la vigencia de este tipo de visados. Otro tipo de visado que nos otorga o nos permite solicitar a los extranjeros para que tengan presencia en Colombia y presten servicios es la visa de residente. Y esta va dirigida a aquellos extranjeros que desean establecerse de manera permanente en Colombia. Obviamente, como todos los tipos de visa al solicitar, pues hay que cumplir requisitos específicos que nos trae la normatividad y que la autoridad, además de los requisitos que me trae la norma, me puede solicitar cualquier otro documento, soporte durante la solicitud de visa. Entonces, para los temas de visas de residente, tenemos visas de residente por tiempo acumulado o por aplicación del Estatuto Temporal de Protección. Las visas por tiempo acumulado son visas que te otorgan vigencia hasta 5 años, ¿sí? Y asimismo, dependiendo las categorías de visas que hayas tenido anteriormente, pues así va a ser el requisito de la acumulación del tiempo exigido. Por ejemplo, si yo tengo un visado migrante por cónyuge nacional colombiano, en el ejemplo María Fernanda Orozco se casa con un extranjero chileno, el extranjero chileno, como está casado conmigo, hay un vínculo, entonces puede solicitar la visa de cónyuge nacional. Para ese tipo de visado, el extranjero, en este caso, en el ejemplo mi esposo, va a tener que tener como un mínimo de permanencia en Colombia de 3 años. Si él cumple con ese tiempo acumulado de 3 años en Colombia, con la visa de migrante de cónyuge, puede solicitar la visa de residente, ¿sí? Y ya le van a otorgar, ya no, y le van a otorgar una vigencia de esa visa de 5 años, y así sucesivamente. Por ejemplo, trabajadores que hemos tenido en Colombia y que hemos solicitado visados desde el estudio a trabajadores extranjeros en Colombia que han permanecido hasta 5 años en Colombia trabajando, ¿sí? Se revisa la información de ese tiempo acumulado y se solicita visa de residente. Si es extranjero, se queda viviendo en Colombia, que normalmente pasa. Vienen por una actividad específica, 1 año, vuelve, se le prorroga, se consiguen esposa o se traen a la esposa y a los hijos y se quedan viviendo en Colombia. Entonces, dependiendo el tipo de visado que yo he tenido en Colombia, se revisa esa trazabilidad, ese historial migratorio y asimismo revisar el tiempo acumulado que ha tenido con visados en Colombia para poder revisar y solicitar visa de residente por tiempo acumulado, ¿sí? Ahora bien, por la aplicación del Estatuto de Temporal Protección, esto aplica solamente para los extranjeros nacionales venezolanos, que es una normatividad migratoria solo para los nacionales venezolanos, que le otorgó perdón, el Ministerio de Relaciones Exteriores por pues, la migración de nuestros hermanos a los diferentes países y pues Colombia no fue el único y uno de esos beneficios fue que al ingresar a Colombia los extranjeros venezolanos,
ellos debían de registrarse ante migración, realizar cumplir con ciertos requisitos, solicitar permisos temporales para poder permanecer de manera regular en el territorio y asimismo quienes hayan tenido esos permisos permanentes en Colombia, revisar la acumulación de tiempo y solicitar visa de residente en Colombia. ¿Sí? Ahora con el tipo de visa migrante, ¿sí? Que es aquellos tipos de visa que van dirigidos a esos extranjeros que aspiran a establecerse acá en Colombia y normalmente es más de un año, ¿sí? De estar en Colombia más de un año. Entonces, este tipo de visados migrante, la autoridad otorga vigencia hasta 3 años. Y como vuelvo y lo repito, y se los digo siempre a nuestros clientes, dependiendo del funcionario que nos toque revisar nuestra solicitud, así el funcionario tiene la potestad de otorgar la vigencia para el tipo de visa. Sin embargo, la norma me dice que es hasta 3 años. Entonces, normalmente la dan por un año y así sucesivamente. Las visas migrantes cuyos titulares se ausenten de Colombia, ojo, esto es muy importante, eh, aquellos titulares de visa migrante, indistintamente el tipo de visado, ¿sí? De la categoría, porque el tipo de visado es migrante, pero dentro de ese tipo de visado migrante se desprenden diferentes categorías. Entonces, aquellos titulares que tengan visado migrante, que se ausenten de Colombia por más de 180 días calendarios continuos dentro de los 365 días que tiene el año, y estos 180 días contados a partir de que me expidan el visado, la autoridad migratoria podrá de manera automática cancelar el tipo de visado. Es decir, que pierde la vigencia de su visa. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta también al momento de venir a Colombia, la necesidad que tenga de estar en Colombia, asimismo se revisa qué tipo de visado es el más pertinente para solicitar. El tipo de visado, como les mencioné, dentro de este tipo de visado migrante, hay diferentes categorías, ¿sí? Y dentro de estas traje las más solicitadas durante estos 15 años que estoy en este oficio. Y dentro de este tipo de visas migrantes eh, tenemos la visa como independiente y la visa bajo el convenio Mercosur y visa bajo contrato de trabajo. Hago una anotación luego de mi presentación. Con todo gusto resuelvo las dudas que tengan al final de la presentación para que tengan todos el contexto y de pronto no ahorita tengan una pregunta que más adelante pueda resolver con lo que yo les vaya a mencionar, ¿sí? Entonces, dentro del tipo de visa de migrantes, tenemos, como les mencionaba, como independiente bajo el convenio de Mercosur y tenemos también la visa migrante bajo contrato de trabajo. Entonces, empezamos con la visa bajo el convenio de Mercosur. Pues obviamente este tipo de visado aplica solamente para aquellos nacionales miembros del tratado, ¿sí? Del tratado de Mercosur. Entonces, las nacionales que llegan a nuestras oficinas para solicitar, pues tenemos nacionales de Perú, tenemos nacionales de Brasil, tenemos nacionales de Bolivia, Paraguay, ¿sí? Argentina. Anteriormente, se podía solicitar visado para los nacionales chilenos. Si bien es cierto, Chile pertenece al convenio Mercosur, por principio de reciprocidad no se está otorgando este tipo de visados a los nacionales chilenos.
¿Por qué? Porque el gobierno chileno no está otorgando este tipo de visados a nosotros los colombianos. Entonces, por el principio de reciprocidad dentro de las relaciones migratorias internacionales, Colombia desde el 2017 no está otorgando tampoco visados bajo convenio Mercosur a los nacionales chilenos. ¿Sí? Este tipo de visados solamente importante, solamente se puede solicitar por una vez. Es decir, si a María Fernanda Orozco le otorgan visado bajo el convenio de Mercosur por un año o hasta 2 años, como señala la norma, una vez se me cumpla la vigencia de mi visa, no puedo solicitar, no puedo volver a solicitar visa bajo el convenio Mercosur. No es permitido y es perder tiempo y perder dinero, porque de inmediato la autoridad rechaza el trámite. Dentro del tipo de visados migrante, indistintamente su categoría, sí es permitido solicitar visa a los beneficiarios, ¿sí? Es permitido solicitarle visa amparado bajo esa visa Mercosur a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, para que estén en Colombia de manera regular. Y soy yo titular de la visa, el responsable a nivel económico y de su permanencia en Colombia de mis beneficiarios. ¿Listo? Dentro de la visa, pasamos a la visa como independiente, ¿sí? Este tipo de visado migrante independiente es un tipo de visa que ya es un poco más individual, por decirlo de alguna manera. Y algo que quiero acotar, y es un asterisco en negrilla que siempre menciono, y es un requisito previo que se debe realizar y solicitar antes de solicitar la visa. Es un requisito previo para aquellos profesionales, aquellos extranjeros que tengan profesión regulada, ¿sí? Esto es acreditar dentro de Colombia, debo de acreditar mi convalidación del título bajo las leyes colombianas, entre ellos la presentación de tarjeta profesional, la licencia o permiso provisional que me otorga o que me expide los colegios o consejos que regulan esa profesión, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, los ingenieros, llegan muchos ingenieros aquí a nuestros estudios, ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros industrial civil, ingeniero mecánico, ingeniero de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, son estas profesiones que son reguladas en Colombia, entonces yo debo de solicitarle al consejo profesional, ejemplo de ingeniería, ¿sí? Decirle, yo voy a estar en Colombia y voy a prestar servicios de ingeniería, por favor, otórguenme un permiso temporal para yo prestar mis servicios. Entonces, el consejo debe de otorgar mediante resolución, mediante acto administrativo, este permiso previo para yo poder, además de los otros requisitos, solicitar ahí sí la visa como independiente. ¿Sí? Este tipo de visa como independiente permite, como ya lo dije, solicitar visa a los beneficiarios, ¿ya? Eh, e importante que tengan en cuenta que el requisito previo que les mencioné normalmente se está tomando de 15 a 20 días hábiles para que los consejos, dependiendo de la profesión, sea abogado, sea médico, ingenieros, como lo mencioné, arquitectos, ¿sí?
cada uno de esos colegios o consejos que regulan la profesión, que vigilan y regulan la profesión regulada en Colombia, toma para poder otorgar este permiso previo. Entonces, al momento de solicitar el visado, hay que tener en cuenta que no solamente es el tiempo de la solicitud del visado, sino que necesito este tiempo antes de empezar a hacer la solicitud del visado, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema de los tiempos, que ahorita les voy a mencionar cuántos son los tiempos para solicitar visados. Y por último, dentro de este tipo de visa migrante, es la de bajo contrato de trabajo, también muy solicitada acá en Colombia. Y dentro, pues, de nuestro estudio, brindamos la asesoría pertinente para ello. Entonces, dentro de la visa de bajo contrato de trabajo, es aquel que viene el extranjero a Colombia y una empresa colombiana lo contrata laboralmente, ¿sí? Entonces, la empresa colombiana va a ser ese ente sponsor que lo va a proteger, por decirlo de alguna manera, acá en Colombia y que va a mostrarle a la autoridad, eh, eh, a Cancillería o el consulado, que él va a ser el responsable porque va a ser el empleado de ese trabajador extranjero. Entonces, en el caso de que se trate de una profesión regulada, ¿sí? Se debe aportar también ese requisito previo que les mencioné de la visa independiente. Entonces, hay que tener en cuenta y revisar todas esas aristas, ¿sí? La visa bajo contrato de trabajo otorga permiso de trabajar solamente para el cargo y para la empresa que va a ser sponsor de esa visa. Ejemplo, María Fernanda Orozco, nacional peruana, viene a Colombia y va a trabajar con Colombia y presentamos toda la documentación para solicitar visa. La visa va a salir María Fernanda Orozco, nacionalidad peruana, con pasaporte número tal, le han otorgado visa migrante bajo contrato de trabajo para la empresa Mon Colombia bajo el cargo abogado, ¿sí? Entonces, una vez se termine la vigencia de la visa, así va a correr también diferentes obligaciones para el empleador, ¿ya? Este tipo de visa permite, por ser migrante, solicitarle visa a los beneficiarios, ¿sí? Como ya lo mencionaba, puede ser cónyuge, compañero permanente, puede ser hijos, los hijos hasta edad de 25 años, o aquellos hijos también que puedan tener alguna discapacidad física o mental. También son considerados beneficiarios del titular de visa, ¿sí? Entonces, para solicitar cualquier tipo de visa en Colombia, sea visa visitante, sea visa migrante o sea visa de residente, los tiempos son iguales para todo. ¿Y cuál es el tiempo? Son 30 días calendarios a partir de que se pague el estudio de la visa, porque yo presento los documentos, la solicitud de visa, y si yo hoy, 7 de mayo, presento la solicitud de visa y hoy 7 de mayo, pago el estudio de visa, a partir de mañana comienzan a correr los 30 días para que la autoridad me responda si me otorga o no me otorga visada, o en su efecto pueda a los 10 días de haber presentado la solicitud me requiera cualquier requisito adicional. Y sobre todo es importante porque cuando solicitan requisitos adicionales, normalmente no están incluidos dentro de los requisitos que menciona la norma. Entonces es importante mencionar eso y que se tenga en cuenta que en cualquier momento la autoridad me puede requerir documentos
o incluso me puede requerir presencia ante ellos, ¿sí? Entonces es importante tener muy en cuenta esos detalles para solicitud de visa. Y una vez solicitada la visa, si me la otorgan, ¿sí? Yo voy a tener un segundo paso, por decirlo de alguna manera, y es que yo debo registrar esa visa ante la autoridad migratoria y solicitar cédula de extranjería. La cédula de extranjería es el que me va a identificar dentro del territorio colombiano. Ya no va a ser el pasaporte, sino mi cédula de extranjería, ¿sí? Y con la cédula de extranjería yo voy a poder abrir cuenta bancaria, ¿sí? Y voy a poder que mi empleador me afilie a las diferentes entidades en Colombia. Ahora pasamos a esas obligaciones que tiene el empleador una vez el trabajador tiene visa colombiana, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas obligaciones que tengo como empleador para con mi trabajador extranjero y para con cada una de las entidades en Colombia? Entonces, primero, se debe suscribir un contrato de trabajo, un contrato laboral. Y en Colombia tenemos diferentes tipos de contrato laboral, dependiendo la necesidad también de lo que se necesita en cada una de las relaciones. En Colombia tenemos entonces contratos a término indefinido, que sabemos cuándo inicia, pero no tenemos fecha de terminación. Tenemos contrato a término fijo, que tenemos una fecha de inicio y una fecha de terminación. Por ejemplo, inicia hoy 7 de mayo y viene por un año, termina el 6 de mayo del año 2027. Y tenemos tipo de contrato laboral por obra o labor determinada. ¿Sí? Entonces, específicamente para una obra, yo contrato a una persona y el término de este contrato va a ser cuando inicia y cuando se termina la obra. Es decir, cuando termine la obra, la actividad laboral específica para el que no lo he contratado, se termina el contrato de trabajo. Y aquí el asterisco que les menciono es porque al tener profesiones reguladas el extranjero, yo debo de cumplir con el permiso que le otorga el consejo, el colegio de la profesión que vigila y regula, o en su defecto, la convalidación del título ante el Ministerio de Educación en Colombia. ¿Sí? Es una obligación tanto del trabajador extranjero como del empleador de cumplir las normas laborales, legales de Colombia. Cuando ya yo tengo la contratación suscrita mediante contrato de trabajo y el extranjero ya ha tenido la cédula de extranjería, el plástico en Colombia, yo procedo a hacer las afiliaciones pertinentes ante el Sistema General de Seguridad en Colombia. ¿Y qué es este sistema? Es el sistema que está integrado por la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, por la EPS, que es la que le brinda cobertura en salud, y pensión. Y ese asterisco es lo que le había mencionado anteriormente, que dependiendo el extranjero, pues así va a ser la obligatoriedad de cotizar o de aportar en Colombia al fondo de pensiones o si va a seguir cotizando en su país de origen. ¿Sí? Entonces, importante porque dentro del sistema de seguridad que integra estas actividades o estas entidades, estas obligaciones son compartidas, no es solamente en cabeza del empleador. ¿Por qué lo menciono? Porque dentro de cada una de estas entidades, así yo, dependiendo del salario del trabajador, voy a aportar a cada una de estas entidades. Ejemplo, para la administradora de riesgos laborales, la ARL, esa sí es en cabeza 100% del empleador de la empresa y es un valor asumido por ellos
y que va a variar dependiendo del riesgo en que yo catalogue o discrimine el trabajo, el cargo, la actividad que va a realizar mi trabajador. Y esto puede variar, que es los porcentajes de 0,52% y va hasta el 6,9%, ¿sí? Entonces van en categorías, en riesgo. Entonces, riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5 y riesgo 6, que ese es el más alto. Y así va a ser la cobertura y el valor que yo debo de aportar al sistema. En cuanto a salud, que es la EPS, ¿sí? La salud va compartida. La salud, el porcentaje que yo debo de aportar es del 12,5%. Y el trabajador de ese 12,5% aporta el 4% y el resto, que 8,5%, está en cabeza del empleador. Es una obligación compartida, ¿sí? Y para pensión, pues si el extranjero va a seguir cotizando en su país de origen, pues digamos que no hay ese descuento, ese que se realiza al extranjero. Si va a cotizar, aportar en Colombia, estamos hablando de un 16% que se asume un 12% por el empleador y un 4% por el trabajador, ¿sí? Entonces, aquí este tipo de obligaciones es compartida tanto como el trabajador como por el empleado. ¿Listo? Entonces, una vez ya yo tengo afiliado a mi trabajador en regla, ya yo tengo mi contrato de trabajo suscrito, arranca las actividades de este trabajador extranjero y vienen obligaciones en cabeza de la empresa 100%. Y tenemos que, ante el Ministerio de Trabajo, yo como empresa, como empleador, debo de hacer dos tipos de inscripciones y reportes, ¿sí? Uno, tengo que inscribirme como empresa ante el Ministerio de Trabajo, y dos, tengo que reportar e inscribir a mi trabajador extranjero. Ojo, porque estas dos obligaciones que vienen a continuación son las que no se están cumpliendo y ha habido muchas sanciones a las empresas. Entonces, uno, ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Tengo que inscribirme como empresa y luego inscribir y reportar a mi trabajador extranjero, ¿sí? Entonces, lo reporto mediante dos plataformas. Lo reporto por el RUTEC, ¿sí? Que es una plataforma que implementó el Ministerio para registro y certificación de los trabajadores extranjeros dentro de nuestro territorio colombiano, y que además le permite al Ministerio tener información de primera mano sobre la inmigración laboral en Colombia, y sobre todo conocer la ubicación geográfica, el sector donde está el trabajador extranjero, y supervisar, eso es importante, supervisar la situación laboral y las condiciones de trabajo que tenga el trabajador extranjero, lo que garantiza el cabal cumplimiento de las obligaciones laborales dentro de Colombia para los extranjeros. Por eso no hay distinción si es un trabajador extranjero o si es un trabajador nacional. El tiempo que yo tengo como empresa para hacer esto, para registrar mi empresa y para registrar e inscribir a mi trabajador extranjero, es de 120 días calendario. Ahora, si mi trabajador extranjero va a prestar servicios como teletrabajo, ahí se me activa la siguiente obligación, y es ante la plataforma del SISTEM. Plataforma del SISTEM que vi que anteriormente existía, pero que ahora la han regularizado este reporte bajo esta plataforma, ¿sí? Y es para los teletrabajadores, ¿sí? Porque acá en Colombia el teletrabajo está por ley desde el 2008, que en pandemia se vino a afianzar, otra cosa, pero tenemos regulado el teletrabajo desde el 2008. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos registros e inscripciones.
Y otra obligación que tengo como empresa, como empleador, es ante Migración Colombia y es también inscribir la empresa y reportar e inscribir a mi trabajador extranjero ante la plataforma, ¿sí? Y para ello tengo 15 días calendario desde que inicia la actividad o se suscribe el contrato de trabajo, ¿ya? Entonces, importante tener en cuenta todos estos términos, ¿por qué? Porque de acuerdo a los términos, ¿sí? Ante el ministerio son 120 días y ante Migración Colombia son 15 días. Entonces, si yo no cumplo con esto, voy a estar o a caer en sanciones, ¿sí? Sanciones que no son tan chéveres porque son sanciones en dinero, son sanciones administrativas, tanto para el empleador, empresa, como para el trabajador. Entonces, aquí les menciono una de esas sanciones que tenemos y tenemos sanciones, por ejemplo, las de Migración Colombia son calculadas en VT, en Colombia la VT es la unidad de valor tributario, ¿sí? Que para este año 2025 tiene un valor, cada VT tiene un valor de 52.374 pesos, los cuales yo liquidé en dólares y la sanción por el incumplimiento de esas obligaciones ante migración va entre 105 y 2.631 VT, que al cambio en dólares estamos hablando de 1.500 a 37.300 dólares. Y esto va a depender, la sanción va a depender de la investigación que haga Migración Colombia lo que se encuentre dentro de eso, ¿sí? Y las multas que impone el Ministerio de Trabajo por no cumplir con la normatividad es entre 1 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En Colombia el salario mínimo legal mensual vigente cambia todos los primeros de enero. Y para este año el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia es de 1.750.905 pesos, que a dólares estamos hablando que las sanciones que puede imponer el ministerio es entre $473 y 2.366.087 por incumplimiento, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que no es solo solicitar la visa, ¿sí? Entonces es importante. Además, el empleador puede asumir responsabilidades por las cotizaciones dentro del sistema, ¿sí? De seguridad, que son los aportes que yo hago a la ARL, a la salud y a pensión, y ante los consejos o colegios profesionales. También imponen sanciones, imponen multas al empleador, ¿sí? Y ante Migración Colombia puede también, revisando el estatus migratorio del extranjero, puede también ordenar la deportación del trabajador y además puede imponer sanción monetaria para esto. Por eso digo que las sanciones, la mayoría son para las empresas, para los empleadores, pero también caen para los extranjeros que no dan cumplimiento también a la normatividad. Ahora bien, dentro de nuestro estudio siempre brindamos la asesoría pertinente y siempre recomendamos que se verifique los documentos antes de contratar, que se verifique y se tenga claridad de la nacionalidad del extranjero, qué viene a hacer el extranjero acá a Colombia, cuánto tiempo aproximadamente va a permanecer dentro del territorio colombiano para sí mismo poder tener las herramientas pertinentes y saber qué tipo de visado se va a solicitar y ahí pues se desprende cada una de estas aristas que vienen. Tener un control de todas las fechas de vencimiento de las visas que tengamos dentro de nuestra compañía para el tema de vigencias y asimismo los diferentes reportes que se deben de hacer ante las entidades, tanto laboral, Ministerio de Trabajo, como migratorias ante Migración Colombia. Asimismo, mantener registros laborales completos, como lo mencionaba, no hay distinción entre trabajador extranjero y trabajador
nacional, ¿sí? Entonces, indistintamente de su nacionalidad, se debe llevar un registro completo de este trabajador. Y algo muy importante, siempre consultar directamente a profesionales expertos en la materia. ¿Por qué? Porque a veces, no, yo lo hago solito, presento solito la solicitud, presento solito todo y realmente no tienen éxito. Entonces es importante que se asesoren muy bien, sea con nosotros o con cualquier profesional experto en la materia. Con esto termino mi charla. Espero que haya sido muy específica y sobre todo me haya hecho entender. Muchas gracias. Ya voy a revisar entonces si tenemos preguntas dentro de nuestra plataforma. Aquí me dice Patricia Infante. Buenas tardes, buenos días, Patricia. Mucho gusto. ¿Puedes explicar nuevamente los tiempos, por favor? ¿Te hace referencia a los tiempos de solicitud de visa? Si es así, los tiempos para solicitar visa, estamos conversando y lo mencioné que la norma señala que son 30 días corridos, calendarios, ¿sí? De cualquier tipo de visado. Son 30 días que la autoridad se toma para poder dar una respuesta al respecto. ¿Sí? Entonces, pero adicionalmente a eso, a ese tiempo, tener en cuenta el requisito previo dependiendo de la profesión que tenga el extranjero que va a ingresar a Colombia, ¿no? Eso es importante. ¿Qué debo tener en cuenta en Colombia cuando contrato a un venezolano con permiso por protección temporal? María Rocha, hola. Tener en cuenta que sea válido, que esté vigente y revisarlo con Migración Colombia si efectivamente es válido ese permiso, porque desafortunadamente ha existido noticias y casos de que falsifican los permisos. Entonces es importante revisarlo primero, ¿sí? Si su permiso está vigente y está acorde a los pedidos por Migración Colombia, puedes contratarlo y también realizar todos estos obligaciones laborales que he mencionado durante la charla, ¿no? Porque indistintamente la nacionalidad es extranjero. Patricia Infanta otra vez, hola, los tiempos para que no pierda la visa en caso de ser migrante trabajador. Ah, ya entiendo, sí. Lo que mencionaba de los tiempos de migrante, sí, el extranjero cuando le otorgan visa migrante, son 180 días calendarios, ¿sí? Son 180 días calendarios continuos dentro del año, de los 365 días que tiene el año, del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Si te ausentas durante esos 180 días, puedes perder la visa, te la pueden cancelar tu visa. En caso, listo. ¿Alguna otra pregunta? No, no tengo nada más por acá. Cualquier inquietud que tengan o cualquier asesoría que necesiten, pues dentro de la presentación está mi correo electrónico y cualquier inquietud, pues estamos prestos a atenderlos. Entiendo que las presentaciones se las hacen llegar también, entonces por si quieren revisarla nuevamente. Agradezco el espacio y el tiempo, que tengan muy bonito resto de día. Que estén muy bien todos.